Hola, hola, mi gente bella. CU superíndice 3 moestu, N todos el dúa de hoy. Espero que es tu copyright N de maravilla, radiantes, con una sonrisa de oreja a oreja y listos para un chismecito jugoso, porque hoy, mis queridos chismosos seriales, vamos a hablar de una bomba que estuvo explotando en el mundo del espectáculo turco. Adivinaron, hoy vamos a meternos de lleno en el drama, en el salseo, en el tira y afloja de una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepúrense porque hoy les traigo información superíndice 3N fresquita, rumores calientes y algunas teorías conspirativas que los dejaron N con la boca abierta. Y si eres nuevo por AQU, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. AQU te enteras de todo antes que nadie. Y ahora sin preámbulos, vamos a lo que nos compete, a desenmascarar esta novela turca de la vida real. Como bien saben o deberán saber, Can Yaman y Demet Özdemir conquistaron nuestros corazones con la exitosísima serie Erkenci o Pu Jaro Son más menos ador. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a creer en el amor verdadero. Todos, absolutamente todos, suspiru vamos por verlos juntos fuera del set, son más menos su con diéresis, vamos con que esa magia que compartúan en la ficción superíndice 3N se hiciera realidad en la vida real. Y bueno, los rumores no tardaron en aparecer, las fotos robadas, las miradas CU superíndice 3 cómplices, todo apuntaba a que el amor había florecido entre Can y Demet. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la realidad fue mucho compleja y mucho menos romántica. Después copyright de meses de especulaciones, de negaciones a medias y de silencios sin superíndice 3 modos, la verdad salió superíndice 3 a la luz. Can y Demet tuvieron algo, una relación superíndice 3N fugaz, intensa y al parecer, bastante tormentosa. ¿Y por qué copyright digo tormentosa? Pues porque la ruptura, mis queridos chismosos, fue todo menos amistosa. Durante mucho tiempo, ambos actores han evitado hablar el uno del otro en público. Han preferido mantenerse al margen, como si el otro fuera una especie de Voldemort, ese nombre que no se debe pronunciar. Pero claro, en el mundo del espectáculo y aún en la prensa rosa turca, es imposible mantener un secreto por mucho tiempo. Y es AQU donde entra en juego el meollo del asunto, Can Yaman explota. No te acerques a Demet. AQU copyright se refiere a esta explosiva declaración superíndice 3N. Pues bien, parece ser que los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N entre Can y Demet han vuelto a encender la chispa. Y al parecer, a Can Yaman no le ha hecho ninguna gracia. Según fuentes cercanas al actor, Can Yaman harto de que se le relacione constantemente con Demet Özdemir. Cansado de que cada vez que da una entrevista, le pregunten por ella. Aburrido de que los fans sigan suspirando por una segunda parte de Erkenci con ellos dos como protagonistas. Y al parecer, la gota que colmó superíndice 3 el vaso fue una reciente publicación superíndice 3N en redes sociales donde se insinuaba que Demet podría estar abierta a retomar el contacto con Can. Una publicación superíndice 3N que por cierto fue rápidamente eliminada, pero que ya había causado el down más menos o suficiente. Según estas mismas fuentes, Can Yaman estalló superíndice 3 literalmente. Llamó superíndice 3 a su representante, llamó superíndice 3 a sus amigos, y expresó superíndice 3 su frustración superíndice 3N y su hartazgo de una manera, digamos, bastante vehemente. De ahí la frase, no te acerques a Demet. Un mensaje que aunque no fue expresado directamente a Demet, fue enviado a Trabu copyright de terceros, dejando claro que Can Yaman no quiere saber absolutamente nada de su ex compau más menos era de reparto. Pero por Q copyright tanta animadversión superíndice 3N. ¿Q copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos? Bueno, AQ es donde empiezan las teorías conspirativas. Algunos dicen que la relación superíndice 3N terminó superíndice 3 por culpa de los celos enfermizos de Can. Otros que Demet no pudo soportar el carácter copyright rico y dominante del actor. Y otros osados afirman que hubo una tercera persona involucrada, una modelo italiana que habrá provocado la ruptura definitiva. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas estas teorías. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Can y Demet fue muy intensa, muy pasional y al mismo tiempo muy conflictiva.
Dos personalidades fuertes, dos egos inflados y dos visiones diferentes de la vida que al final chocaron y explotaron. Pero la historia no termina aquí, mis queridos chismosos. Porque resulta que después copyright S de la explosión superíndice 3N de Can Yaman, Demet Özdemir también copyright N ha decidido romper su silencio. Y lo ha hecho a través copyright S de un comunicado en sus redes sociales donde, si bien no menciona directamente a Can Yaman, su deja caer algunas indirectas bastante claras. En este comunicado, Demet pide respeto a su privacidad y a su vida personal. Asegura que es centrada en su trabajo y que no tiene tiempo para dramas ni para relaciones del pasado. Y aún más menos ade con una ironía que no pasa desapercibida, que algunas personas deberán aprender a superar el pasado y a mirar hacia el futuro. Copyright fuerte. Asu que como ven, la cosa es que arde. La guerra entre Can y Demet parece haber resurgido con ese fuerza que nunca. Y nosotros los chismosos seriales estamos aquí para contarlo todo, para analizar cada detalle, para especular sobre cada rumor y para disfrutar, como siempre, de este culebro superíndice 3N turco de la vida real. Y ahora, mis queridos amigos, vamos a analizar un poco ese a fondo la situación superíndice 3N. ¿Por qué copyright Can Yaman tan enfadado? ¿Por qué copyright Demet Özdemir ha decidido responder a trabu copyright S de un comunicado? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N en el futuro? En mi opinión superíndice 3N, Can Yaman enfadado porque se siente encasillado. Se siente como si su relación superíndice 3N con Demet lo persiguiera a todas partes, como si fuera una sombra que no puede quitarse de encima. Y esto obviamente puede ser muy frustrante para un actor que intentando labrarse una carrera y demostrar su talento en otros proyectos. Por otro lado, creo que Demet Özdemir ha respondido a trabu copyright S de un comunicado porque se siente atacada. Se siente como si Can Yaman estuviera intentando culparla de todos los problemas y como si estuviera intentando dar más menos a su imagen pública. Y ante esta situación superíndice 3N, ha decidido defenderse y dejar claro que ella también copyright N tiene una versión superíndice 3N de la historia. En cuanto a la posibilidad de reconciliación superíndice 3N, sinceramente, lo veo muy difícil. La relación superíndice 3N entre Can y Demet parece haber quedado demasiado más menos ada. Hay demasiados rencores, demasiadas heridas abiertas y demasiados egos en juego. Asu que aunque los fans sigan más menos ando con una segunda parte de Erken Zikway, creo que es mejor que se olviden de la idea. Y ahora, para terminar, vamos a repasar brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la explosiva declaración superíndice 3N de Can Yaman, no te acerques a Demet. Hemos analizado las posibles razones de su enfado y hemos desvelado la respuesta de Demet Özdemir a trabu copyright S de un comunicado en sus redes sociales. Y por supuesto hemos especulado sobre la posibilidad de reconciliación superíndice 3N entre ambos actores. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo. Gracias por acompañar más menos arme hasta el final del vídeo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N, de Q copyright lado N. ¿Creen que Can Yaman tiene razón superíndice 3N en estar enfadado o piensan que Demet Özdemir siendo injustamente atacada? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y antes de despedirme no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos chismosos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que siempre encontraru los mejores chismes, las noticias frescas y los análisis profundos del mundo del espectáculo. Asu que ya saben, no se lo pierdan. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis queridos chismosos. Hasta la superíndice 3º. Pero esperen. Que el chisme no termina aquí. Porque resulta que indagando un poquito en el asunto, he encontrado algunos detalles jugosísimos que no puedo guardarme solo para Resulta que según otras fuentes, no tan cercanas a Can ni a Demet, pero son muy metidas en los entresijos del mundo del espectáculo turco, la cosa podrá ser aún complicada de lo que parece. Al parecer, la famosa publicación superíndice 3N en redes sociales que desató superíndice 3 la furia de Can Yaman no fue un simple desliz o un rumor infundado. No. Parece que la publicación superíndice 3N fue, ni ni menos, que una estrategia de marketing orquestada por el propio equipo de Demet Özdemir.
Chan chan chan. Lo que oyen, mis chismosos. Según estas fuentes, el equipo de Demet estará intentando revivir la llama del Interu Copyright se publicó en la actriz, aprovechando el Tiru Superíndice 3N que aún tiene su relación Superíndice 3N con Can Yaman. Al parecer, la carrera de Demet no estará pasando por su mejor momento, y su equipo habrá decidido recurrir a esta táctica un tanto controvertida para darle un nuevo impulso. Y la cosa no termina aquí. Porque, según estas mismas fuentes, el comunicado de Demet en redes sociales, donde pide respeto a su privacidad y lanza indirectas a algunas personas que deberán superar el pasado, también Copyright N habrá sido cuidadosamente calculado por su equipo de marketing. Todo un plan maquiavu Copyright Lico. El objetivo, al parecer, será presentarse como la víctima de la situación Superíndice 3N, como la persona que solo quiere seguir adelante con su vida y que se ve constantemente acosada por los fantasmas del pasado. Una estrategia que, según los expertos en imagen pública, podrá ser muy efectiva para ganarse la simpatía del público. Pero claro, esta estrategia tiene sus riesgos. Porque si Can Yaman decide contraatacar y revelar la verdad sobre lo que realmente ocurrió Superíndice 3 entre ellos, la imagen de Demet podrá verse seriamente aún más menosada. Y es aquí donde reside el verdadero peligro de esta guerra mediática. Porque, seamos sinceros, todos sabemos que Can Yaman no es precisamente un santo de la devoción Superíndice 3N. El actor tiene fama de ser impulsivo, de decir lo que piensa sin pelos en la lengua y de no tener miedo a las consecuencias. Asu que si Demet y su equipo siguen jugando con fuego podrán terminar quemándose. Y hablando de Can Yaman, resulta que también Copyright N he conseguido averiguar algunos detalles interesantes sobre su situación Superíndice 3N actual. Al parecer, el actor estuvo realmente harto de que se le relacione constantemente con Demet Özdemir porque estuvo intentando labrarse una carrera en Italia, donde reside actualmente. Can Yaman quiere ser reconocido por su talento como actor, no solo por ser el exnovio de Demet Özdemir. Y cada vez que surge un rumor sobre una posible reconciliación Superíndice 3N con la actriz, sus esfuerzos por ser tomado en serio se ven frustrados. Además, según fuentes cercanas al actor, Can Yaman estará actualmente en una relación Superíndice 3N con una mujer italiana, y los constantes rumores sobre Demet estarán generando tensiones en su vida personal. Drama, drama, drama. Asu que como ven, la cosa es muy complicada de lo que parece. No se trata solo de una simple ruptura amorosa, sino de una compleja trama de estrategias de marketing, egos inflados y carreras profesionales en juego. Un verdadero culebro Superíndice 3N turco de la vida real. Pero ¿qué copyright podemos esperar de esta historia en el futuro? Veremos a Can Yaman contraatacar y revelar la verdad sobre su relación Superíndice 3N con Demet. O Demet y su equipo lograron salirse con la suya y limpiar su imagen pública. En mi opinión Superíndice 3N, todo dependerá de la paciencia de Can Yaman. Si el actor logra mantener la calma y evitar caer en provocaciones, Demet y su equipo podrán terminar agotando su estrategia y la atención Superíndice 3N pública se desviará hacia otros temas. Pero si Can Yaman pierde los nervios y decide revelar todos los trapos sucios de su relación Superíndice 3N con Demet, la guerra mediática podrá escalar a niveles insospechados y ambos actores podrán terminar pagando las consecuencias. Asu que mis queridos chismosos, prepúrense para lo que pueda pasar. Porque este culebro Superíndice 3N turco de la vida real aún tiene muchos capítulos por escribir. Y nosotros, como buenos chismosos seriales, estaremos aquí para contarlo todo. Y ahora, antes de despedirme definitivamente, quiero lanzarles una pregunta: ¿creen que Can Yaman deberá contraatacar y revelar la verdad sobre su relación Superíndice 3N con Demet, o deberá mantenerse al margen y dejar que el tiempo lo cure todo? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión Superíndice 3N. Y recuerden suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos chismosos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Pero esperen aún hay ese. Porque la investigación Superíndice 3N de este chismoso serial no se detiene. He estado husmeando en los rincones oscuros de Internet, contactando con fuentes anu Superíndice 3 ni más, y he descubierto algunos detalles que podrán cambiar por completo nuestra percepción Superíndice 3N de esta telenovela turca de la vida real.
Resulta, mis queridos chismosos, que la animadversiu superíndice 3n de Can llaman hacia Demetuz Demir podrá tener rauces mu s profundas que simplemente el hartazgo de ser encasillado. Según una fuente que prefiere permanecer en el anonimato, Can llaman sentirua que Demetuz Demir nunca reconoció superíndice 3 su papel en el con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai. Al parecer Can llaman sentirua que Demet se llevó superíndice 3 la mayor parte del cru copyright dito por el arrollador con diéresis copyright sito de la serie, minimizando su propia contribución superíndice 3n. Garganta profunda turca me con tu superíndice 3 que consentúa que Demet era muy útil para acaparar la atención superíndice 3n de los medios y del público, dejando a Can en un segundo plano. Esto obviamente generó superíndice 3 mucha frustración superíndice 3n en Can llaman, quien se considera a sí mismo un actor talentoso y trabajador. Al parecer el actor sintió superíndice 3 que Demet utilizaba su encanto y su carisma para eclipsarlo, aprovechándose de la química que existió entre ellos tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero la cosa no termina acu. Porque según otra fuente anu superíndice 3 nima, la relación superíndice 3n entre Can y Demet también copyright n se habrá visto afectada por las presiones de la industria televisiva turca. El topo turco me explicó superíndice 3 que la industria televisiva turca es muy competitiva y que las relaciones entre los actores suelen estar marcadas por la envidia y la rivalidad. Al parecer Can y Demet se enfrentaron a mucha presión superíndice 3n para mantener una imagen pública perfecta y para cumplir con las expectativas de los fans. Esta presión superíndice 3n constante habrá generado mucha tensión superíndice 3n entre ellos, dificultando a UNMU ese su relación superíndice 3n. Además, según el topo turco, la diferencia de salarios entre Can y Demet también copyright n habrá sido un factor de conflicto en su relación superíndice 3n. Al parecer, Demet cobraba mu s que Can por su participación superíndice 3n en Erkenci Kwai, lo que generó superíndice 3 cierta envidia y resentimiento en el actor. Asu que como ven, la historia de Can llaman y Demetuz Demir es mucho mu s compleja y turbia de lo que parece a simple vista. No se trata solo de una simple ruptura amorosa o de una estrategia de marketing, sino de una combinación superíndice 3n de factores que incluyen egos inflados, rivalidades profesionales, presiones de la industria y resentimientos personales. Y ahora, para poner la guinda al pastel, he descubierto que la famosa modelo italiana que, según algunos rumores, habrá provocado la ruptura entre Can y Demet, podrá no ser tan inocente como parece. Según una fuente que prefiere mantenerse en el anonimato, la modelo habrá estado interesada en Can llaman desde mucho antes de que la relación superíndice 3n entre el actor y Demet terminara. Al parecer, la modelo habrá estado coqueteando con Can llaman durante meses, enviándole mensajes subidos de tono y tratando de acercarse a con diéresis copyright L en eventos públicos. Esta situación superíndice 3n obviamente generó superíndice 3 muchos celos en Demetuz Demir, quien se sentía amenazada por la presencia de la modelo. Asu que como ven, la trama se complica a cada minuto que pasa. La historia de Can llaman y Demetuz Demir es como una cebolla, cuantas mu s capas le quitas, mu s te hace llorar. Y ahora, antes de despedirme definitivamente, quiero lanzarles una última pregunta. ¿Creen que Can llaman y Demetuz Demir podrú n superar al buen edu a sus diferencias y reconciliarse, o su relación superíndice 3n estu condenada al fracaso para siempre? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión superíndice 3n. Y recuerden suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos chismosos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, el chisme nunca duerme.